La costa norte de Colombia esconde una variedad de destinos que combinan naturaleza, historia y cultura. Desde Arboletes, un pequeño pueblo con playas vírgenes y un ambiente tranquilo, hasta San Antero y San Onofre, reconocidos por sus extensas playas. Los amantes de la naturaleza encontrarán en Moñitos un refugio con manglares y una rica biodiversidad. El volcán del Lodo es una maravilla geológica. El Rincón del Mar y Sabanetica ofrecen playas tranquilas. Esta región de Colombia es un tesoro natural con una gran diversidad de ecosistemas. El nombre de este municipio, Arboletes, significa tierra de árboles y le fue dado porque el sitio era un bosque natural con árboles de gran altura. Arboletes es uno de los municipios jóvenes del departamento de Antioquia y su origen se remonta a una disputa de territorios con el vecino departamento de Córdoba, que terminó hacia el año 1920, aunque inicialmente fue un corregimiento ubicado entre los municipios de Turbo, Antioquia y Montería. Fue erigido como municipio mediante decreto 340 de julio de 1958 y cuenta con los corregimientos de Pajillal, Naranjita, Candelaria, Guadual, Buenos Aires, El Carmelo, Santa Fe, Las Platas y Trinidad. Además, Arboletes se destaca, entre otros, por contar con puerto en el Golfo de Urabá. Y aquí en Arboletes con el amigo Simón. Amigo Simón, cuénteme, ¿por qué visitar Arboletes? Hay que visitar Arboletes porque es el pueblo de Dios, donde están ofreciendo la salvación a todo el que se convierte, cambie su vida y deje el pecado y busque de Dios. Y primero el bien que el mal. Eso es fundamental en el ser humano y en toda comunidad. Por eso es que este pueblo es tan tranquilo, tan amable, tan querido, donde espera que vengan todos los que quieran venir. Amigo Simón, muy amable, muchas gracias. Gracias. Chalón. Arboletes, un municipio ubicado en la región de Urabá en el departamento de Antioquia, Colombia. Limita con el departamento de Córdoba y su cabecera municipal se encuentra a orillas del Mar Caribe, a 472 kilómetros de la ciudad de Medellín. La economía en Arboletes depende en gran parte del turismo gracias a sus paradisíacos paisajes, playas, montañas exuberantes y riqueza cultural. Cuenta con puerto en el Golfo de Urabá y un pequeño aeropuerto que permite llegar desde Medellín. Entre los principales atractivos se destaca el volcán del Lodo, ubicado a 15 minutos de la cabecera municipal a orillas del mar. Y a muy pocos kilómetros de Arbolete está el volcán del Lodo. Hubo un fenómeno natural y no permiten en el pozo central bañarse el turista. Hicieron un boquete en la parte de abajo y ahí es donde los turistas se están bañando. Aquí solo estuvimos de paso, son las tomas de Bron que están bien. Cuando muchos escuchan decir que existe una población que se llama Moñitos, sencillamente no lo pueden creer. Es que en Colombia la originalidad se expresa hasta en las denominaciones de sus pueblos. Y aunque resulte difícil de creer, Moñitos es una población única, hermosa y con gente muy especial. El nombre de Moñitos es una pregunta obligada. Una versión indica que el pueblo fue nombrado así por un alemán que vivía en la zona, alzaba en su cabeza un par de moños. Pero la más acertada es la que tiene que ver con varios pescadores que se asentaron en la costa de lo que hoy es la población y construyeron sus casas con techos de palma que remataban con amarres muy similar a un moño. Como cada casa tenía esa particularidad terminación, quienes llegaban al lugar en embarcaciones lograban divisar una aldea de Moñitos. Moñitos se encuentra a 78 kilómetros de la ciudad de Montería y en su topografía domina la Bahía Rada y el Golfo de Morrosquillo. Allí se encuentra la Isla Fuerte y como el mar domina esta zona, los deportes acuáticos son la diversión más apetecida. Iniciamos el recorrido entre Arboletes y San Antero, un recorrido de 124 kilómetros por una vía en perfectas condiciones y sin peajes, lo que toma alrededor de 1 hora 53 minutos para conducir. En Arboletes se celebran las actividades locales como la fiesta del mar y del volcán, también son un gran atractivo, y en San Antero el Festival del Burro se celebra cada año en su Semana Santa. Y donde se tiene el reinado mundial del burro, aquí en San Antero, Córdoba, con don Carlos en el Museo del Calabazo. Él nos va a explicar mejor. Desde Adán y Eva hasta ahorita, hasta hace 100 añitos o 250, todo en todas las partes del universo, pues, del universo, pues, así del ser humano, pues, o sea, en todas las partes
de este universo nuestro, pues que es el planeta Tierra, en todas las especies siempre ha sido protagonista el calabazo. Antes nos daban la sopita en totuma, cucharas de totuma, hasta hace no es mucho. Don Carlos, aquí la entrada es gratuita, ¿cierto? Claro, y una claro. buena atención. Don Carlos, Claro, muchas gracias. Claro, Muy amable, listo, muy gentil. con gusto. San Antero es un municipio ubicado en la costa norte de Colombia, en el departamento de Córdoba. Fundado el 3 de enero de 1777, San Antero se ha desarrollado a lo largo de los años, convirtiéndose en un atractivo turístico por su belleza natural y su rica cultura, que data desde 1924, siendo el hogar del famoso Festival del Burro, que se celebra anualmente durante la Semana Santa. Este festival honra al burro y su contribución a la vida rural y se ha convertido en una de las festividades más importantes de la región. La bahía de Cispatá es una joya costera que atrae a numerosos visitantes debido a su hermosa playa y su amplia oferta turística. Se encuentra en una ubicación estratégica a solo 45 minutos de Tolú y a 15 minutos de Coveñas, lo que la convierte en un destino de fácil acceso para aquellos que desean disfrutar de las maravillas del Golfo de Morrosquillo. Esta playa es conocida por sus aguas cristalinas, su arena blanca y su encanto natural. El sector central, conocido como Playa Blanca, es famosa por sus extensas playas de arena blanca y fina. Muy cerca de Santero hay otro sitio que lo llaman el Volcán del Lodo. Comenta la gente de la región que de este tipo de sitios hay varios regados por toda la región. Que llegamos ahora a finca. Vamos a ver qué nos dicen acá. Supongo que deben de cobrar algo por estar en este sitio. Similar al volcán del Lodo que se encuentra en Arbolete, se tiene este otro volcán del Lodo. Aquí en este sitio la gente flota porque la densidad del lodo es mayor a la densidad de nuestro cuerpo. Por el lado que uno se meta, uno está flotando. Y en el volcán del Lodo, el tesoro en San Antero, Córdoba, aquí con mi amigo Ángel Primera Ramírez. Ángel Primera. Cuéntenos alguito de la historia de acá, que esto es para el turismo un sitio espectacular. El volcán tuvo una vida existido, pero a raíz del fenómeno que se da en Almero, tiene un promedio de 35 años de servicio. ¿Tuvo incidencia lo que pasó en el Nevado del Risco en este volcán? Se empiezan a hacerle estudios a estos para ver para ver qué incidencia tiene sobre la naturaleza. Exactamente. ¿A cuánto estamos de San Antero, mi amigo? Estamos a unos 3 kilómetros. ¿La entrada cómo es? El ingreso es 10.000 pesos por persona quien utilice el servicio, ingresar con derecho a la ducha. Desde el Volcán del Lodo El Tesoro nos pasamos a la estación Amaya CBS, llamada también La Caimanera, a 5.4 kilómetros, una vía rural en buenas condiciones. Con don Luis Antonio en un sitio bien especial. Él aquí nos va a explicar dónde es que estamos, un sitio de investigación. Este es un proyecto comunitario de compañía con la Corporación CBS, que es la mayor autoridad ambiental. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué animales están en Aquí conservación? tenemos unas 10 especies de tortuga, una de caimán y una de cocodrilo. Estamos en la preservación del caimán de aguja, que fue la especie que llegó a desaparecer aquí en la costa por la cacería ilegal. ¿Esto es a favor de la comunidad? Pues claro, somos un grupo comunitario. ¿Auspiciados por? Es Corporación CBS. Acá todo el proyecto se basa en la conservación del cocodrilo en la cuto. En este no, pero tenemos la crece en 2,50 metros. Y tenemos el cocodrilo en la cuto que crece de 5 a 6 metros. Contiguo a la estación Amaya CBS se encuentra la parte sur de Playa Blanca, muy cerca de la bahía Cispatá. Seguimos subiendo para el norte, nos dirigimos 72 kilómetros para San Onofre, por una vía en excelentes condiciones y sin peaje, con un tiempo de conducción aproximado de 1 hora a 15 minutos. San Onofre de Tolobé fue fundado el 12 de junio de 1774 por el capitán de la Real Armada Española Antonio de la Torre Miranda, al oriente de las playas de Quilipén, en un llano fértil bañado por el arroyo Cascajo, el cual desemboca en el Golfo de Morrosquillo, formado por la boca de Zaragozilla. La zona estaba habitada por la población dispersa de negros y marrones, quienes se habían fugado de las haciendas establecidas en la provincia de Cartagena. Luego de la liberación de los esclavos, gran parte de estos viajaron hacia el sur, ocupando las costas pertenecientes al hoy municipio de San Onofre, comprendido entre los playones entre la desembocadura del río del Canal del Dique y la boca de Guacamaya en el límite del municipio de Tolú. Si te está gustando el video, regálame un like.
y comparte el link con familiares y amigos. Este es otro destino que nos habíamos programado, el Rincón del Mar en San Onofre. Y a la entrada de Rincón del Mar nos encontramos el cementerio. Rincón del Mar, un corregimiento en el municipio de San Onofre, Sucre, ha sido escenario de diversas controversias a lo largo de su historia por la problemática social y sus repercusiones en la comunidad local. La llegada de grupos también afectó la economía local, que tradicionalmente se basa en la pesca y el turismo. La explotación de recursos marinos ha sido un tema de controversia, especialmente con la llegada de empresas pesqueras que han sobreexplotado las aguas, perjudicando a los pescadores locales. Y aquí en el Rincón del Mar, en el departamento del Sucre, nos vamos a hospedar en este sitio. Aquí nos va a atender esta niña, Juliana. El hospedaje Lubito los recibe con playa en el mar. Bienvenidos. Alojarse en Rincón del Mar es una experiencia única caracterizada por su ambiente tranquilo y su conexión con la naturaleza. A pesar de las dificultades, la comunidad de Rincón del Mar ha mostrado una notable resiliencia. Los jóvenes han comenzado a involucrarse en iniciativas de conservación y educación ambiental, buscando recuperar y preservar su identidad cultural y natural. Si deseas hacer algún comentario, hazlo en la parte de abajo del video. Aquí contratamos el tour por los manglares y nos van a llevar a otros sitios. Aquí negociamos a 30.000 pesos por persona. La Asociación de Jóvenes Ambientalistas y Ecoturísticas de Rincón del Mar es una organización comunitaria. Fue constituida como una entidad sin ánimo de lucro. Está conformada por jóvenes de la comunidad que participan en iniciativas ambientales y de ecoturismo relacionadas con la calidad de vida y el cuidado del entorno natural de Rincón del Mar. Bueno, nosotros ofrecemos un lindo ecotour en la hacienda de los manglares de Rincón del Mar, ya que esto es uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Conocemos las 4 especies de manglares, su importancia, beneficios y ventajas. Rojo, negro, blanco y Zaragoza. Sí, entremos a circuitos hídricos, luego pasamos al bosque seco tropical, a observar plantas productivas, industriales, comerciales, frutales, maderables, productivas y osos perezosos. La gente nativa pasa a esta entrada del mar caminando. En la parte del tour nos pasan por la parte del manglar en canoa y caminando por esta parte del bosque seco tropical. El guía turístico nos explica cada momento y situación en el recorrido. La palma amarga. Aquí en el piso tenemos las hojas de las que utilizan para ponerle los techos en muchas casas de la costa. Ponen techos de este tipo de hoja de la palma amarga. Es hoja seca. Y realizamos el tour aquí con las personas de Mundo Verde. Aquí nos guía el señor José. Y teniendo en cuenta que esto aquí era un basurero, ¿cierto? Que ustedes lo recuperaron. Cuéntanos ese pedacito. Sí, señor. Teniendo en cuenta que esto era un basurero, comenzamos jóvenes ambientalistas Mundo Verde a la recuperación, restauración de este lugar, ya que su importancia, la reproducción marina y alevina de nuestro pueblo se encuentra ahí, porque esa es una salacuna donde están todas las especies como el caracol, mero, pargo, sábalo, róbalo y camarón, donde estas especies son pedidas por los turistas de nuestro pueblo. Muchas gracias, amigo José. Hace algunos años, la Asociación Mundo Verde lideró un proyecto para salvar y recuperar el manglar que rodea el pueblo, que anteriormente era utilizado como basurero. Gracias a sus esfuerzos, se ha limpiado y restaurado una parte significativa del manglar, lo que ha concientizado a la población local sobre la importancia de este ecosistema. El tour con estas personas acaba aquí en Playa Tranquila, llamada también El Fin del Afán. Para llegar al sitio de donde nos partimos lo hacemos playa abajo. Estamos en la parte norte de la playa, aquí en el Rincón del Mar. La mayoría de las playas en Rincón del Mar, incluida la playa sur, son de acceso público, pero la playa que se ve al fondo, la playa sur, no pude caminar, el paso era restringido. Partimos del Rincón del Mar pasando por San Onofre y nos dirigimos para Sabanetica en un recorrido de 49.1 kilómetros. Sabanetica, ubicada en el municipio de San Onofre, Sucre, es una playa que se destaca por su belleza natural y su ambiente tranquilo. Sabanetica ofrece un entorno pintoresco donde los visitantes pueden disfrutar de la vida costera. Centro Poblado Sabanetica. La playa está rodeada de vegetación nativa, incluyendo palmas de coco y almendros que proporcionan sombra y un ambiente acogedor. Y llegamos al sitio Sabanetica. Esto es departamento de Sucre, ¿cierto, Papujo? Sí,
señor. Y me acompaña Papujo, que es un guía turístico aquí en la zona. ¿Qué servicio es el que me ofrece aquí, Papujo? Le ofrecemos ahí en los apartamentos Y el servicio de playa que es al frente del hotel. ¿Cómo llama el hotel? Luna Roja. Luna Roja. Y a la orilla del mar, el hotel le ofrece también el servicio de glamping. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.